Bienvenidos al canal de YouTube de Novedades Mundo. El ejército ucraniano, que tomó una posición defensiva con el ataque con misiles lanzado por el ejército ruso en Ucrania, se prepara para responder con una bofetada a su oponente. Mientras el líder ruso Putin planea romper la resistencia de los ucranianos con sus ataques, el ejército de Zelensky calcula salir fortalecido de la lucha. Desde los 9 meses de la ocupación rusa en Ucrania, el ejército ucraniano ha estado escribiendo epopeyas con su heroísmo al entrar en duras luchas en las regiones ocupadas por los rusos. Los guerreros ucranianos lograron retomar la mayor parte del territorio ocupado en Ucrania. El objetivo de los ucranianos es liberar a todo el país, y continúan avanzando de acuerdo con sus objetivos. La guerra en Ucrania afectó a todo el mundo. Especialmente las partes en conflicto sufrieron grandes pérdidas durante la ocupación. La mayor de estas pérdidas fue sin duda la de los soldados y civiles que perdieron la vida en los conflictos. Las cifras pronunciadas hoy de bajas humanas en la guerra de Ucrania han alcanzado proporciones gigantescas. Según la información dada por las autoridades ucranianas sobre las bajas, el número de soldados rusos que perdieron la vida en la guerra ha superado los 100.000 y esperan que esta cifra aumente antes de 2023. La fama del ejército ucraniano llegó a todo el mundo. Tomando medidas para agregar otra victoria a su victoria, el ejército ucraniano rodeó a Bakhmut. Hay grandes enfrentamientos con soldados rusos en la región, que fue sitiada por los guerreros ucranianos. Rusia está perdiendo 100 soldados al día en la sangrienta guerra de Bakhmut. Las acusaciones de que Rusia perdió un total de 100 soldados por día cuando intentó atacar a las fuerzas ucranianas en Bakhmut, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, tuvieron un gran impacto en Rusia. Las advertencias del Kremlin de que se deben tomar medidas contra las pérdidas no se hicieron esperar. El Instituto de Estudios de Guerra, un grupo de expertos con sede en Washington, D.C., publicó un informe sobre las guerras entre Rusia y Ucrania durante el fin de semana. La información del último informe publicado por el Instituto de Estudios de Guerra fue bastante notable. En el informe publicado por el Instituto de Estudios de Guerra, se afirmó que las fuerzas ucranianas lograron repeler a las tropas rusas en Bakhmut y sus alrededores mientras los soldados rusos intentaban apoderarse de toda la región de Donetsk. Según el informe, el Estado Mayor de Ucrania informó que las tropas ucranianas repelieron los ataques rusos en el noreste de Bakhmut cerca de Berestove, Bilorivka, Yakovlivka, Soledar y Bakhmutske, y al sur de Bakhmut cerca de Opitne, Klishchivka, Andriivka y Kurdyumivka. Se afirma que muchos soldados rusos murieron en los enfrentamientos entre el ejército ucraniano y ruso en Bakhmut. Rusia no publica regularmente actualizaciones sobre las pérdidas que ha sufrido como resultado del conflicto con el ejército ucraniano. A lo largo de la guerra, las cifras públicas de Moscú suelen ser mucho más bajas que las estimaciones ucranianas. Rusia prefiere guardar silencio sobre las pérdidas en Ucrania. El Instituto de Estudios de Guerra afirma, las imágenes de las redes sociales publicadas por las tropas ucranianas muestran feroces combates en Opitne al sur de Bakhmut, y los milbloggers rusos afirmaron que la captura de Opitne fue crucial para el avance de Rusia hacia Bakhmut. Según declaraciones de fuentes rusas, también afirmó que las tropas ucranianas llevaron a cabo un contraataque fallido en Kurdyumivka, y que se estaban combatiendo en varios asentamientos al sur de Bakhmut. A pesar de las afirmaciones de Ucrania, su defensa y contraataques no fueron del todo exitosos. El portavoz del Grupo de Potencias Orientales de Ucrania, Sergiy Cherevati, habló sobre las pérdidas de Rusia después del conflicto en la región en un programa de televisión en el que participó. Según el canal de televisión ucraniano, Cherevati dijo, "Puedes contar aproximadamente las pérdidas del ejército ruso según la dinámica aquí en Bakhmut", redondeando. Por supuesto, dijo. En los enfrentamientos en Bakhmut, el ejército ruso puede perder de 50 a 100 soldados solo en la dirección de Bakhmut, dijo Cherevati. Sergiy Cherevati, portavoz del Grupo de Potencias del Este de Ucrania, agregó que la situación en la región es tensa pero bajo control. Dijo que las fuerzas ucranianas permanecieron a la defensiva y rechazaron múltiples ataques de Rusia.
Cherebati también señaló que debido a los exitosos ataques de Ucrania contra los depósitos de municiones rusos, se ordenó a las tropas rusas que no llevaran proyectiles de artillería a menos de 100 kilómetros de la línea del frente en la región de Donetsk. El ejército ruso está tomando medidas para garantizar que las existencias de armas ya limitadas en Ucrania no se agoten por completo por los ataques del ejército ucraniano. Al comienzo de la guerra, los analistas habían pronosticado que, según el curso de la guerra, el ejército ruso perdería 100.000 soldados para fines de 2022. Sin embargo, la última situación de la guerra nos promete un panorama más doloroso. La pérdida de Rusia de 100.000 soldados en menos de un año puede ser más de lo previsto, y las supuestas bajas diarias comienzan a aumentar. Este hito se puede alcanzar esta semana o la próxima semana. Sin embargo, hay diferentes puntos de vista sobre el conflicto candente en curso en Ucrania. El jefe de inteligencia de EU afirma que la guerra entre Rusia y Ucrania será a un ritmo lento durante meses. A medida que la guerra entre Ucrania y Rusia continúa sin cesar, se ha puesto de manifiesto que el ritmo de los conflictos en Ucrania disminuirá en los próximos meses. Si bien la guerra entre Ucrania y Rusia continúa sin cesar, la búsqueda de las tropas del Kremlin para ocupar tierras ucranianas continúa, y ha quedado claro que el ritmo de los conflictos en Ucrania disminuirá en los próximos meses. Según Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional de EU, tanto las fuerzas ucranianas como las rusas repondrán sus suministros después del invierno, y se prepararán para la guerra. Como resultado, los conflictos diarios serán lentos, dijo. Cuando la inteligencia de EU afirmó que la guerra de Ucrania sería a un ritmo lento durante meses, los ojos se dirigieron a cómo el funcionario de EU podría probar sus afirmaciones. El jefe de inteligencia de EU agregó que no hay evidencia que respalde sus declaraciones de que el ritmo de la guerra en Ucrania se desacelerará, pero que se espera que las fuerzas ucranianas sean menos agresivas en los próximos meses, a pesar de los ataques a la red eléctrica y otros puntos críticos. Infraestructura de invierno. Ya estamos viendo algún tipo de ritmo reducido del conflicto, y probablemente esperamos verlo en los próximos meses, dijo el funcionario estadounidense en el Foro de Defensa Nacional Reagan anual en California. Estén atentos a los desarrollos y noticias actuales sobre Ucrania.